Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, el tocado con su mano ha recibido sanidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido. Y yo soy sano, soy libre en Jesús, gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Isaías 53, 4 y 5 declara: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy declaro que por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, tú eres libre y tú eres sano. Alguien grita de victoria. Soy sano, soy libre en Jesús, gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Muy buena noche a todos. Soy el pastor Leonardo Jaraba de la Iglesia Cristiana Constructores de Vidas. Bienvenidos todos a la Escuela para la Formación de Ministros. Es un espacio creado por Dios para edificar, entrenar al pueblo de Dios en esta obra del servicio al Señor. Les bendecimos y bienvenidos. Estamos desarrollando una serie de estudios bíblicos que en este caso se llama La Sanidad Divina. Ya hemos desarrollado 2 sesiones y esta es la tercera. Y hoy vamos a estar estudiando que la sanidad divina hizo parte del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, hizo parte del ministerio de los 12 apóstoles de Jesús, pero también hizo parte de los demás discípulos que vinieron después de esos apóstoles. Y es más, la Biblia enseña que también ese ministerio es dado para hoy en día, para la iglesia, para usted y para mí. Quiero invitarles para que estos estudios podamos compartirlo con otras personas, esas personas que sabes que necesitan de Dios. Este es el tiempo en que estamos llamados a hacer discípulos. Nuestra misión es hacer discípulos. Nuestra misión es darle hijos a Dios. Aprovecha y comparte. Te invito para que compartas estas enseñanzas, para que las compartas en tus redes sociales, para que envíes un enlace a tus amigos,
pero es el momento de que otras personas también conozcan al Señor y nosotros los creyentes sigamos desarrollando el ministerio, la labor, la misión que nos fue encargada por el Señor Jesús. Que toda la tierra conozca a nuestro Señor y Salvador. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, una de las labores más características de su ministerio fue la enseñanza de la palabra del Señor. A través de la palabra, Él logró desarrollar fe en el corazón de las personas. Los llevó a entender muchas verdades acerca del reino de Dios y acerca del buen Padre que está en los cielos. Pero de la misma manera, una segunda característica del ministerio del Señor Jesús fueron las obras de sanidad, los milagros. Es muy notorio en el ministerio de Jesús todos los milagros que Él hizo a favor del pueblo. El Señor Jesús describió su ministerio, la misión encomendada, de la siguiente manera. En Lucas 4:18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha revestido de poder para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús sabía muy bien lo que debía hacer. Y Él desarrolló esa parte de su ministerio y Él enseñaba la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra produce fe. En Romanos 10:17 nos enseña la palabra del Señor que esa verdad de Dios, esa voz de Dios, produce en nosotros fe. Y por eso Dios, el Señor Jesús, primero enseñaba la palabra para que hubiera fe, y con esa fe entonces venían los milagros y las sanidades. Vemos otro caso donde el Señor Jesús también describe su ministerio en Mateo 4:23. Dice la palabra: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, hago énfasis en eso, enseñando la palabra en las sinagogas de ellos, la de los judíos, y predicando, anunciando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así era el ministerio del Señor, así era el ejercicio del ministerio del Señor en el día a día. Él vino a este mundo a morir por nosotros, a pagar un precio, a ser el que nos representaba ante la justicia del Padre y a llevar todas nuestras maldiciones, toda nuestra condición pecaminosa, todo eso. A eso vino el Señor. Pero en el ejercicio diario de su ministerio, Él predicaba, enseñaba la palabra y sanaba a los enfermos y los liberaba de todo poder del enemigo. De la misma manera podemos ver en el ministerio de los apóstoles, de los 12 apóstoles y de otros discípulos que también estaban con el Señor, vemos por la palabra de Dios que una de las características de ese ministerio es que ellos enseñaban, predicaban y sanaban enfermos y echaban fuera demonios. La palabra de Dios enseña en Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa fue la autoridad que el Señor les delegó a los apóstoles. En Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: y saliendo los discípulos de Jesús, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y es más, cuando ya el Señor Jesús ascendió a los cielos, sus discípulos que quedaron cumpliendo la misión aquí en la tierra, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Es que fue muy notorio ese poder sanador en la vida de los apóstoles y en el ministerio que ellos desarrollaban, en la labor que ellos hacían, en ese servicio. Siempre va de la mano la palabra y los milagros. En Hechos capítulo 2 versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona,
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hay quienes piensan que los apóstoles pudieron hacer todos estos milagros porque eran los apóstoles, porque el Señor fue quien los escogió y el Señor fue quien les dio ese tipo de autoridad. Pero si revisamos un poco la palabra del Señor, nos daremos cuenta que aunque ellos habían sido investidos de esa autoridad y de ese poder, la Escritura también nos enseña que el Señor Jesús en Lucas capítulo 10 comisionó a 70 personas más, 70 creyentes más, para que fueran en las aldeas, para que fueran a los pueblos y predicaran el evangelio del reino. La gran noticia, la buena noticia de que el gobierno del Señor está moviéndose en esta tierra a través del Señor Jesús y a través de la iglesia del Señor. La palabra del Señor nos enseña que ellos iban y sanaban enfermos. Y es más, la palabra del Señor nos enseña que esa autoridad que recibieron los apóstoles, que recibieron esos 70, también esa autoridad es para nosotros, los demás discípulos o creyentes en Cristo. En Lucas capítulo 10, versículo 1 dice: designó el Señor también a otros 70, aparte de los 12, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir. Versículo 8. Jesús les dijo a esos 70, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, coman lo que les pongan delante. Versículo 9. Y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Así que no es exclusivo de los 12 apóstoles, sino que también el Señor entregó esto en manos de creyentes, de los seguidores de Él, los que creían en Él, los que querían servirle, los que tenían un compromiso con Él. Alguien pudiera decir, sí, pero todos ellos de alguna manera siempre estuvieron cerca del Señor Jesús, y así cualquiera tiene ese poder. Pues el Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, dijo: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. No a alguien que es especial, no a alguien que tiene un título especial como apóstol o pastor. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben alguna cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos enfermos sanarán. Así que el Señor nos ha entregado a nosotros también hoy en día esa autoridad. No es solamente para los apóstoles. Las sanidades siempre han sido una característica distintiva de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso hace parte de este ministerio, del hecho de que Dios te haya llamado y te quiera usar. Dios te va a usar también para sanar enfermos. Y esto lo dice Juan capítulo 14, versículo 12. El Señor dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Así que el Señor no estaba diciendo, esto es algo que yo hago y más nadie lo va a poder hacer. Esto es algo que yo hago. Y el que confíe en mí, el que tenga fe en mí, el que me crea mis palabras, el que ande en lo que yo ando, entonces hará las obras que yo hago. Mi hermano, mi hermana, fuiste llamado para repetir y hacer obras que hizo el Señor Jesucristo. La sanidad es algo que no es solamente para los antiguos, para el pueblo de Israel, para los creyentes del antiguo pacto. Es más, en la antigüedad, Dios mismo le dijo a Israel, porque yo soy Jehová, tu sanador. Vemos en la palabra del Señor, en Malaquías 3:6, el Señor dijo, yo soy Jehová y no cambio. Él sigue siendo el mismo. Es más, en el Nuevo Pacto, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, y hoy, y por los siglos. Así que lo que estamos viendo es que el Señor siempre ha sido el sanador, es el sanador, y será siempre el sanador, y utilizará su iglesia para eso, para mostrar que Él sigue siendo el Dios que hace milagros. La Biblia nos enseña, para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. En Primera de Juan 3:8. ¿Cuáles son las obras del diablo? Pues obviamente sabemos que el pecado es una obra del diablo. Pero la Biblia también dice que la enfermedad y las dolencias son obras del diablo. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La sanidad se puede manifestar de manera instantánea, inmediata, y hay casos en que se va manifestando de manera paulatina. En ambos casos, la característica es que la persona cree y la persona obedece lo que el Señor le está mandando a hacer. Vemos el caso en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados de la lepra. Allí vemos cómo ellos creyeron al Señor Jesús y obedecieron las palabras del Señor Jesús. La fe y la obediencia activan sanidad. Hay quienes argumentan que los dones y el poder para hacer milagros, por ejemplo, los dones de sanidades, ya eso se acabó cuando los discípulos murieron. Muriendo los discípulos, los apóstoles, cesaron todos esos dones. Pero la palabra del Señor nos enseña, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7, Pablo escribiéndole a los creyentes que estaban en Corintios, les dijo: de tal manera que no les falta ningún don espiritual. No les hace falta ningún don. Y miren lo que les dice el apóstol Pablo: esperando solamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, en la mente de Pablo, el hecho de que la iglesia tuviera dones espirituales, él estaba diciendo: ustedes ya tienen los dones. Ustedes lo único que les hace falta es que el Señor ya se manifieste, que venga el Señor en su venida, que la venida final del Señor ya ocurra. O sea que para Pablo los dones espirituales son algo que nos acompañarán hasta la segunda venida del Señor Jesús. No es algo que se agota en la historia, es algo que permanece hasta que el Señor venga por su iglesia. Quien quiere vivir en sanidad debe tomar la decisión de soltar varias cosas. Entre ellas, soltar la manera de hablar. Es necesario que comience a hablar como habla Dios en su palabra. Comenzar a hablar desde la fe. Comenzar a hablar desde la salud. Y dejar de hablar de enfermedad. Y dejar de hablar de herencias y enfermedades de maldición. Es tiempo de que suelte eso. Es necesario también, como segunda cosa que hay que dejar, es necesario que deje ese tipo de pensamiento pesimista y comience a llenar su pensamiento con las palabras del Señor. Es necesario que comience a renovar su manera de pensar, y esa renovación se hace conociendo y creyendo la palabra del Señor y entendiendo lo que enseña la palabra del Señor. En la medida en que nuestros pensamientos cambian, va a cambiar nuestra manera de creer, y nuestra manera de creer, si cambia, va a cambiar nuestra manera de hablar también. Entonces llega un momento en que vamos a cambiar nuestra manera de actuar. Y entonces las sanidades se estarán manifestando en distintas facetas en nuestra vida. Muchas veces las sanidades no ocurren porque estamos apegados a una manera antigua, viciada, una manera de pensar, de vivir, de hablar, de creer, lleno de una cantidad de creencias equivocadas, de prejuicios, aún hasta llenos de una religiosidad o unas creencias de religión que son totalmente opuestas a lo que enseña la Biblia. Hasta dónde hemos llegado a pensar que Dios mismo es el que nos manda la enfermedad y que tenemos que darle gracias a Dios por esa enfermedad. Esa es una creencia religiosa equivocada, opuesta a lo que enseña la palabra del Señor. Todo eso hay que soltarlo. El Señor lo demostró, lo graficó, lo explicó
a través de algo que ocurrió con un mendigo llamado Bartimeo. La palabra del Señor enseña en Marcos capítulo 10, versículo 49 y versículo 50, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te está llamando. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué tuvo que hacer él? Soltar esa capa de mendigo, soltar esa capa de esa condición de toda la vida, pobrecito de mí, de conmiseración, de lástima, de una visión de sí mismo como el hombre con la peor suerte del mundo. Él soltó todo eso y vino al Señor Jesús. Y estando con el Señor Jesús, nuestro Señor le preguntó, en el versículo 52, el Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: quiero ver, quiero la vista, quiero recuperar mi visión. El Señor Jesús le respondió, le dijo: vete. Así fue como le dijo: vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y dice la palabra del Señor que Bartimeo recibió la vista, y es más, siguió al Señor Jesús. Es que para esto es que debe haber un cambio en nosotros. Es para esto, para uno ser sanado y entonces poder servir al Señor de todo corazón y hacerlo por el resto de la vida. El Señor nos sana para que nosotros le sirvamos. Y esto es lo que tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar. Necesitamos un cambio total en nuestra manera de pensar. Ese cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de creer, en nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar va a provocar que las sanidades de Dios se manifiesten en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué debo hacer entonces para yo vivir en sanidad divina? Escuche la palabra del Señor, procure entender la palabra del Señor, decida creer la palabra del Señor y tome una decisión firme de obedecer primero la palabra del Señor. Los discípulos pidieron fe. Le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo en Marcos 11, versículos 23 y 24: porque de cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán. Crean que lo recibirán. Y les vendrá. Y les vendrá. La Biblia Reina Valera actualizada de 1989 no dice crean que lo recibirán. Dice crean que ya lo han recibido. O sea, es dar por hecho, es tomar algo que ya el Señor habló, tómalo como si ya fuera una realidad, un hecho, porque desde el punto de vista de Dios ya está hecho. Ahora nosotros tenemos que homologarnos, tenemos que estar en línea con lo que enseña la palabra del Señor. Si el Señor dijo que ya lo hizo, usted y yo lo vamos a creer. Si el Señor dijo que ya te sanó, tú y yo vamos a creer que ya soy sano, aunque todavía el cuerpo experimente síntomas. Pero aún así, nosotros vamos a decidir creer primero lo que el Señor ha dicho. Y eso va a provocar que la sanidad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Recuerde mantener el interruptor de la fe siempre encendido. Por eso es necesario que nos mantengamos afirmando la palabra del Señor. Hoy te invito para que juntos hagamos esta afirmación. El poder sanador de Dios está trabajando en mi cuerpo para llevar a cabo una sanidad y una curación. Y es necesario mantenernos allí. Usted estornudó: Señor, soy sano en tu nombre. El poder sanador del Señor está fluyendo en mi cuerpo. Me mantengo en salud. No acepto la enfermedad. Soy sano para la gloria del Señor. Cada día te buscaré más, Señor. Señor, y me mantendré en salud, Padre, y recupero mi salud y me sostengo en esa salud para buscarte cada día más, para servirte cada día más. Mantén el interruptor de la fe siempre encendido. Ya hemos aprendido que debemos ser personas sometidas a las autoridades, en este caso a las autoridades de salud. Nosotros hemos aprendido a estar sometidos a la palabra del Señor, que lo que Dios diga es lo primero para nosotros, lo principal para nosotros. Que lo que Dios diga es que eso es lo que va a gobernar nuestra vida. Y hoy les invito para que
juntos tomemos la decisión de permanecer en salud. Es verdad que hay ocasiones en la vida en que enfrentamos ciertos quebrantos de salud, pero tenemos herramientas en la palabra para apoyarnos en la Biblia, en la verdad de Dios y tomar la herencia que el Señor ya nos ha dado. La salud también hace parte del paquete de herencia que el Señor decidió regalarte a ti y a mí. Nosotros no estamos quitándole nada al Señor. Al contrario, estamos de manera respetuosa recibiendo lo que Él decidió regalarnos a nosotros. Hoy vamos a declarar que somos sanos. Vamos a orar y vamos a creer esas verdades que nos transforman, esas verdades que nos dan vida. Y vamos a declarar todos unidos: Señor, en el nombre de Jesús, soy sano. Por tu herida yo fui curado. Por tu herida yo fui rescatado, sanado. Señor, tu sangre fue el precio. Y ese precio fue más que suficiente para que yo reciba salud hoy. Y en el nombre de Jesús, recibo mi salud, recibo mi sanidad y declaro que mi familia está bajo la cobertura tuya. Y oro, Señor, por mis seres amados. Y toda plaga la echo fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Soy libre y soy sano. Mis hermanos, les bendigo y que el Señor Todopoderoso siga confirmando y aclarando esta palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Hoy terminamos la serie de sanidad. Próximo miércoles en Esformi seguimos el estudio de una nueva serie, porque queremos ser esos ministros que podamos realizar la obra que Dios nos encomendó. Cada día apeguémonos más al Señor. Les bendecimos y que el Espíritu del Señor siga llenando sus vidas.